Libro La historia de Manu, escrita por Ana María del Río. El cumpleaños de Manu. Manuela Mamani era una niñita aymara que vivía en un poblado del altiplano chileno con su papá, su mamá y 12 llamas. Como era pequeñita de porte, nadie le decía por su nombre porque era muy largo. Todos la llamaban simplemente Manu. Tenía el cabello negro y brillante, muy lacio. Su piel era bronceada y los pómulos salientes. Sus ojos eran oblicuos, negros y muy brillantes. Manu era muy bonita. Manu cumplía 7 años ese día. Desde temprano sintió a su papá y a su mamá en puntillas por la pieza preparando el desayuno. Hacía mucho frío en las mañanas y el sol brillaba con esplendor. La mamá había puesto pieles de vicuña en las paredes para impedir la entrada del frío. Manu no dormía, estaba nerviosa, porque ese día era importante para ella. Pediría algo muy especial como regalo de cumpleaños. El papá de Manu era el hombre más importante del pueblo, era el jefe de la comunidad y además era doctor. Todos le traían sus hijos y sus animales cuando estaban enfermos. Manuel Mamani escuchaba la enfermedad, a veces oía la sangre correr por una infección. Otras veces oía los huesos rotos de alguna pequeña llama. Daba un tirón y ésta sanaba. El señor Mamani no cobraba dinero por sus servicios. Lo hacía para ayudar a la gente de su pueblo. Todos lo querían mucho. Muchas veces le pagaban con animales. Por eso tenía un rebaño de 12 llamas que Manu cuidaba. Cada cierto tiempo, el señor Mamani bajaba al valle e iba al municipio a hablar con el alcalde. Conseguía muchas cosas buenas para el pueblo. Dinero para hacer canales de regadío, corrales para que los animales no se murieran de frío en el invierno. Ahora último había conseguido luz eléctrica y habían instalado la primera televisión. «Muy feliz cumpleaños, Manu», dijo la mamá. «Muy feliz cumpleaños, Manu», dijo el papá. La abrazaron, sus papás las querían mucho y Manu lo sabía. Entonces la mamá puso la tetera a hervir en la cocina que estaba dentro de la sala. Sacó una tortilla muy rica, partió unas tajadas de queso fresco y en un plato puso polulos, un cereal inflado muy gordo. Era algo especial. Manu se puso muy contenta. «Hoy bajo a la ciudad», anunció el papá de Manu, tomando una taza de té muy negro. «¿Qué quieres de regalo de cumpleaños, Manu?» Ningún padre del pueblo de Chipana preguntaba a sus hijos qué querían de regalo de cumpleaños. No había mucho dinero para regalos en ese pequeño pueblo, pero Manu era muy querida de su padre y de su madre, y además era hija única. Manu los miró. Había llegado el momento de hablar. «No me traigas nada, papá», dijo. «Quiero un regalo de cumpleaños especial». Su papá y su mamá la miraron. «¿Qué será lo que quieres?», preguntaron. «Quiero que me den permiso para ir a la escuela en la ciudad», dijo Manu. «Quiero ir al colegio y aprender cosas. Aquí en Chipana no hay colegios. Yo podría vivir en Iquique con tía Eduvigis», dijo mirando a su mamá. «De ninguna manera, y menos con Eduvigis», dijo el papá de Manu muy enojado. Tía Eduvigis era hermana del papá de Manu y estaban peleados hacía años porque ella no había querido vivir en Chipana. «Hija, ¿cómo se te ocurre pedir ese regalo de cumpleaños?», dijo la mamá, mirándola muy triste. «¿No quieres vivir con nosotros?». «Por supuesto que quiero vivir con ustedes, papá, mamá, los quiero mucho», dijo Manu. «Pero es que en este pueblo no hay escuela y yo quiero aprender cómo son las cosas. Además, anoche tuve un sueño». Entonces el papá y la mamá de Manu se miraron muy preocupados. Manu a veces había tenido sueños que se habían cumplido. El año pasado había soñado que habría sequía y no había llovido en todo el invierno boliviano. Luego había soñado con todo el pueblo iluminado en medio de la noche. Al día siguiente había llegado la luz eléctrica. La gente le tenía respeto a los sueños de Manu. «¿Qué soñaste, Manu?», preguntó la mamá. «Algo raro», dijo Manu. «Soñé que venía una ola grande que iba subiendo por una montaña. Es decir, creo que era una ola, porque yo no sé cómo son, no conozco el mar». El papá de Manu se quedó muy silencioso. Todos los años él pedía al alcalde una escuela para el pueblo, y año a año le contestaban que no habían suficientes alumnos para poner una escuela. Los niños que se iban a la escuela de la ciudad no volvían,
Preferían quedarse en la ciudad con sus parientes o vecinos. El pueblo cada vez tenía menos gente. Al final no quedaría nadie y el pueblo moriría. Así había pasado con otros pueblos, pensó el señor Mamani. Era muy triste, pero esa era la verdad. Si te esperas unos años más, yo te traeré una escuela, Manu, dijo su papá. Te lo prometo, pero no puedes irte a estudiar a la ciudad. Eres muy pequeña todavía. No soy pequeña, dijo Manu mirándolos con unos ojos brillantes. Tengo que ir a la escuela ahora, no dentro de 2 años. Es importante. Quiero aprender a leer y hacer remedios para sanar a las personas. No puedo esperar. Basta, Manu, dijo el papá enojado. Se acabó la discusión. Primero debes aprender a hilar y a teñir la lana, como lo hacen todas las niñitas de tu edad. Cuando sepas eso, yo te traeré una escuela aquí, a Chipana. A Manu se le iluminaron los ojos. Pero papá, yo ya sé hilar y teñir la lana, exclamó. Eso era cierto. Había aprendido a hilar y a teñir con la señora Olaya, la tejedora más famosa del pueblo. Basta, Manu, no insistas, dijo el papá con voz fuerte. No puedes ir, eres muy pequeña todavía. Y en cuanto a hacer remedios, el que más sabe de remedios aquí soy yo, tu padre. Para eso no necesitas abandonarnos. Y salió dando un portazo. Estaba enojado. No soy pequeña, murmuró Manu con lágrimas en los ojos. La mamá la tomó en sus brazos. Después podrás ir a la escuela, dijo. O tal vez tu papá traerá a la escuela al pueblo, tal como ha hecho con la luz eléctrica. ¿Me ayudas a hacer la comida? Pero Manu no pudo ayudar a su mamá ese día. Andaba distraída y se le olvidaban las cosas. Al final, la mamá le dijo que llevara a pastar a las 12 llamas a los bofedales de más arriba, pero que las trajera temprano de vuelta. Está haciendo frío, hijita, dijo. No te distraigas por ahí. Mira, el viento es muy fuerte ahí arriba. Sí, mamá, dijo Manu. Fue al establo y llamó por su nombre a las 12 llamas. Warki, Pelu, Sapsa, Coxa, Pachi, Pocha, Coya, Mani, Tinti, Sansi, Olu y Wixa. Vinieron saltando y le pasaban su suave cabeza parda por el pelo. Manu las abrazó a todas y partió con ellas y con su callada hacia los bofedales. Se acercaba el invierno del altiplano. Manu iba muy triste. Había tomado una decisión y sabía que la cumpliría, con o sin permiso de sus padres. Algo le decía que era importante, muy importante, ir a la escuela de la ciudad. Llegó al bofedal y se sentó en una piedra. Se tendió al sol del mediodía y se quedó dormida. De nuevo vio en sueños la ola que subía por la montaña. Cuando despertó, Manu ya tenía su decisión tomada, pero para cumplirla necesitaba de ayuda. Entonces se acordó de su gran amigo Kunturo. Todos los niños del pueblo envidiaban a Manu por tener ese amigo. Kunturo. Mientras subía, Manu se acordó de cómo había conocido a Kunturo. Había sido hace varios años. Un día habían subido a la cumbre a buscar una hierba muy escasa, cuando de pronto el papá de Manu subió sigilosamente por la saliente de roca hacia arriba. Era muy empinado y a Manu le dio mucho miedo ver a su padre al borde del abismo, pero él no parecía tener miedo. Cuando el papá de Manu subió a la cumbre de la roca, se detuvo asombrado. Sobre un nido había un gigantesco cóndor hembra que se quejaba y movía la cabeza. Estaba herida. Alguien le había disparado en el pecho. Se hallaba con las alas extendidas, muy cansada, y respiraba entrecortado sin moverse. El papá de Manu comprendió que el cóndor estaba en peligro de muerte y se dispuso a sanarla. Le aplicó una cataplasma de hierbas que la adormeció y trató de sacar el proyectil del pecho, pero no le fue posible. A cada intento que hacía de abrir la herida, ésta se cerraba más y más. El cóndor estaba muy débil y escondía la cabeza entre sus alas. El papá de Manu comprendió que iba a morir y se puso muy triste. Entonces fue cuando Manu y su padre oyeron el sonido. Era un graznido muy divertido, como el de un gallo afónico que gritaba desde abajo del cóndor hembra moribundo. «¡Hay que sacarle la cría!», gritó el papá de Manu, y corrió con su hija en brazos a buscar ayuda al pueblo. Solo entre 4 hombres pudieron mover al cóndor, que ya había muerto. Cuando el polluelo de cóndor apareció de debajo de su madre, con restos de huevo en su cabeza, lanzó un grito tremendo que los hizo reír a todos. Tenía mucha hambre.
¿Es que todas esas personas que lo miraban no iban a darle nunca de comer? Manu trajo entonces las sobras de un asado que hubo el día anterior en su casa. El polluelo las comió mirándolas fijamente y devorando todo con su gran boca. Desde entonces Manu y él fueron amigos inseparables. Manu le puso Kunturo, cóndor pequeño. Siempre que iba a pastorear, ella subía al nido de Kunturo y se subía sobre él mientras Kunturo agitaba sus alas que iban creciendo cada vez más. Y cuando ese verano Manu subió a la montaña, encontró ya un cóndor adulto, gigantesco, que lo miraba como preguntándole: ¿qué me trajiste? No te traje nada hoy, dijo Manu subiéndose arriba de él y acariciándole la cabeza. Pensó que si su papá la hubiera visto subida sobre el cóndor en el nido, le hubiera dado mucho susto. Pero era el lugar donde Manu se sentía más segura y dueña del mundo. Desde el nido de Kunturo se veían las nubes y más allá. Manu entrecerró los ojos y se durmió. Y volvió a soñar con la ola gigantesca que subía la montaña. Despertó sobresaltada. Era muy tarde, su mamá estaría preocupada. Se sentó muy cerca de su amigo. Kunturo, dijo, te voy a pedir un favor muy gigante. Necesito que me bajes todos los días a la escuela de la ciudad, pero que nadie nos vea, ¿entiendes? Debo ir a la escuela, quiero aprender a leer, le explicó. Pero también debo ir porque tuve un sueño de que algo terrible pasaba en esa escuela y yo lo evitaría. Vendré aquí todas las mañanas y tú me llevarás a la escuela. Me esperarás en el Cerro Dragón y luego me subirás hasta mi casa. ¿Quieres hacerme ese gran favor? Kunturo la miró de perfil con su ojo inmenso. Manu le acarició. Kunturo movió la cabeza como diciendo sí. Gracias, dijo Manu sonriendo. Sabía que podría contar contigo. Ahora tenemos que ensayar el vuelo. No me vayas a dejar caer, Kunturo. Vamos, dijo, espoleando el costado del cóndor con las rodillas. ¡Vuela! Kunturo comprendió. Agitó las inmensas alas que desplegaba, eran muy grandes, y entonces con cuidado desplegó un vuelo silencioso y rasante, remontándose y bajando suavemente al gran bofedal. Manu iba sentada sobre él, sintió el aire frío pasar por su costado y las plumas pequeñas del cuello del cóndor junto a su cara. Estaba volando por el cielo, era maravilloso. Manu juntó las llamas y las arreó en fila hasta su casa. Ya sabía cómo iría todos los días a la escuela de la ciudad sin que nadie se diera cuenta. Había solucionado su problema. Estaba contenta. Kunturo me ha hecho el mejor regalo de cumpleaños que he tenido nunca, pensó, y corrió hasta su casa. Entró feliz y le dio un beso a su mamá. La mamá se quedó mirándola. Por suerte los caprichos de Manu duran poco, se dijo. Ya se le debe haber olvidado esa locura de ir al colegio en la ciudad. Al día siguiente, muy temprano, Manu llevó las llamas al bofedal y las dejó allí pastando. Le había dicho a su mamá y a su papá que ella llevaría las llamas a pastorear todos los días. Sus padres se lo habían agradecido y habían pensado que Manu era muy colaboradora. Apenas llegó al nido de Kunturo, vio que éste ya estaba listo, esperándola. Manu se montó en su cuello, Kunturo desplegó sus alas y comenzó a correr por la planicie. De pronto, con un salto se lanzó al vacío. A Manu se le subió el corazón a la boca y se dio cuenta de que iban volando. Volaba por el altiplano sobre su amigo Kunturo, que iba descendiendo en grandes círculos. Iba al colegio y llegaría volando sobre un cóndor. Era algo tan increíble que Manu decidió mantener a Kunturo en secreto. Después de un rato de vuelo, vieron los techos de las casas de la ciudad de Iquique. Uno de esos techos sería el del colegio. Kunturo aterrizó sobre una loma del Cerro Dragón. Manu se bajó y le recomendó que no se moviera de allí. Se fue corriendo a la escuela. Cuando llegó, Manu vio a otros niños y niñas de su edad que iban llegando al colegio mientras la campana sonaba. Manu estaba feliz. Se acercó al grupo de niños y los saludó. «Hola, ¿cómo están?», le dijo. Entonces todos la quedaron mirando y se pusieron a reír, señalándola con el dedo. Reían y reían. Llamaron a otros niños que estaban cerca y pronto un grupo muy grande de niños se encontró alrededor de Manu. «¿Qué pasa?», preguntó Manu. «¿Qué tengo en la cara?». Entonces sucedió algo increíble. Los niños le hablaban atropellándose y riendo a carcajadas, mirándola y señalándola con el dedo.
Manu se dio cuenta de que no entendía una sola palabra. Los niños hablaban en sonidos extraños que Manu no comprendía. Era otro idioma. Una serie de sonidos raros como silbidos de serpiente y que Manu no había oído nunca. «Hola», dijo con mucha vergüenza. «Me llamo Manuela Mamani». Los niños secretaban entre ellos, hablaban frases y palabras extrañas. De pronto, una niña se adelantó y habló palabras que Manu reconoció. Era una niña como ella, también pequeña, delgada y con el pelo oscuro muy brillante a ambos lados de la cara. «Ellos hablan castellano», explicó la niña a Manu en aymara. «En la escuela todos deben hablar castellano, no nos permiten hablar aymara. Para venir a este colegio primero debes aprender a hablar castellano». «¿Y tú? ¿Cómo lo hiciste?», preguntó Manu a punto de llorar. La niña se encogió de hombros. «Aprendí después de un tiempo», dijo. «Ellos no son amables, se ríen de ti». Entonces Manu se acordó de su papá y su mamá. Ahora comprendía por qué no querían que viniera al colegio en la ciudad. De pronto, una señora alta entró en el patio. Todos los niños se pusieron en fila empujándose unos a otros. A Manu le llegaron varios empellones. Los niños se reían mirándola. Uno se apretó la nariz y otro se puso la mano en los ojos y se los achinó. Otro le imitó la manera de caminar. A Manu le dieron ganas de salir corriendo. Era un colegio horrible. La señora llevaba un delantal blanco. Los hizo entrar en la sala. Hablaba la misma lengua extraña que los niños. Manu no entendía nada. Mostró un mapa de colores hermosísimo, donde había un color azul que Manu no podía dejar de mirar. De pronto, la profesora le hizo una pregunta en el idioma extraño, mirándola fijo. Manu enrojeció y tuvo un miedo terrible. No sabía qué decir. A su lado la niña aymara le susurró. «No lo sé, señorita», le dijo. «No lo sé, señorito», le salió a Manu trabajosamente. Transpiraba. Los niños volvieron a reír estruendosamente. La profesora la miró silenciosa. Luego dijo aymara y otras cosas más que Manu no entendió. Nunca se había sentido tan desgraciada. Añoró a su papá y a su mamá. ¿Qué razón tenían en no querer que fuera el colegio de la ciudad? La profesora anotó algo en un libro gigante sin dejar de mirarla. Luego sonó una campana y los niños se desbandaron a sus casas. Las clases habían terminado por ese día. Manu llegó llorando al Cerro Dragón. Se sentía muy infeliz, sollozando, se abrazó al cuello de Kunturu y hundió su cabeza entre las plumas finas que como una estola de piel la rodeaban el cuello. Kunturu esperó un poco a que Manu secara sus lágrimas. Luego desplegó suavemente las grandes alas. Remontó vuelo a casa con Manu agarrada de su cuello. El mar. Pero Kunturu no quiso volar directo hacia el altiplano. Quería regalarle algo a Manu para que ella calmara su llanto. Entonces se dirigió al mar. Poco a poco, Manu vio aparecer la gran extensión azul y sonrió. Ese era el mar del que tanto hablaba su mamá, el mar de Chile. Era del mismo color que había en el mapa del colegio. Kunturu se paseaba planeando por sobre esa inmensa masa de agua oscura que parecía un tremendo animal adormecido. Manu miró hacia el horizonte y luego hacia la tierra. En el borde, una línea de espuma blanca marcaba el contorno de la costa. Hacía viento y a Kunturu le costaba avanzar. Manu tenía mucho frío, se lo dijo a Kunturu en una vuelta y este giró y se dirigió hacia el altiplano de vuelta. Llegaron cuando había oscurecido. Las llamas balaban desaforadas en el bofedal, asustada y muy triste, Manu las recogió y las fue llevando a su casa. Llegó cuando ya había caído la noche. Su mamá y su papá estaban muy preocupados, esperándola en la puerta de casa. «¿Dónde estabas, Manu?», preguntó muy serio su papá. «Pastoreando las llamas», contestó Manu poniéndose muy colorada. No le quedaba más remedio que mentir. Nadie le creería si contaba lo que había vivido ese día. Y todo era tan triste, era todo tan difícil. De pronto estuvo a punto de lanzarse llorando a los brazos de su papá y de su mamá y contarles todo lo que había vivido en ese día terrible. Pero se arrepintió. Tal vez no le creerían y le prohibirían ver a Kunturu, el único aliado que tenía en el mundo. «¿Qué te pasa, hijita? ¿Estás enferma?», se oyó la voz de mamá en la oscuridad.
No, mamá, no me pasa nada. Creo que estoy un poco cansada nomás. Me voy a acostar, dijo Manu, sintiendo que las lágrimas rodaban por su cara. Se puso la gruesa camisa de invierno y se acostó arropándose mucho. Al rato sintió que se sentaban en su cama. Sacó la cabeza. Era su papá, con una taza humeante en la mano. «Tómate esta agua. Es buena para la tristeza», dijo el papá. «No estoy triste», sollozó Manu tomando tragos del agua. Mientras lo tomaba, sintió que le daba sueño. «Mi hijita linda», dijo el papá haciéndole cariño. «Sé lo que sientes, pero ya va a llegar el día en que puedas ir a un colegio donde enseñen nuestra cultura. El problema es que abajo en la ciudad hablan solo castellano y se ríen del que habla aymara. Yo no te quería decir esto para no desilusionarte. Tengo que conseguir que hagamos un colegio en este pueblo donde enseñen en aymara para que los niños sepan cosas de nuestro mundo que les servirán para seguir viviendo aquí y no se vayan todos a la ciudad a ser sirvientes. Si la gente sigue yéndose para los valles, nuestro pueblo se va a quedar vacío. Y un pueblo sin gente es un pueblo muerto». «Sí, papá», contestó Manu abrazándola. Su papá era muy bueno, no le había querido decirlo del idioma para evitarle una pena, y ahora ella lo había sufrido en carne propia, y no lo podía contar a nadie. El sueño de ir al colegio se había esfumado, pero igual mañana iría a ver a su amigo Kunturo, pensó, aunque no fuera al colegio. Tal vez podría dar otro paseo aéreo. Había sido tan maravilloso volar agarrada a su cuello, era como sentirse dueña del mundo, volar como los cóndores lo hacía sentirse feliz, y sin darse cuenta se quedó dormida. El plan. A la mañana siguiente, Manu amaneció llena de ánimo. El día anterior parecía haberse borrado de su cabeza. Tomó desayuno con apetito y partió al bofedal, en medio de sus 12 llamas regalonas. Se había trazado un plan. Si no podía ir a ese colegio, entonces daría vueltas por sobre la ciudad con Kunturo durante el día, mirando desde lo alto las ciudades y los pueblos. Aprendería mirando desde arriba, pero sobre todo iría a ver el mar. Tenía que volver al mar, era demasiado hermoso. Corrió con sus llamas por los senderos del altiplano. Soplaba un viento fuerte, huracanado, algo tibio. Nubes oscuras se juntaban y corrían por la pampa del cielo. Manu dejó a sus llamas pastando en los jugosos bofedales y subió por la roca desnuda como una pequeña vicuña experta. Arriba estaba Kunturo, sin un solo movimiento derecho en su nido. Dormía. Manu lo despertó acariciándole el plumaje del cuello. El joven cóndor se despertó y la miró como diciéndole: «¿Quieres ir de nuevo a ese colegio de la ciudad donde se ríen de ti porque no hablas su idioma?» «No, Kunturo», dijo Manu. «No quiero ir más a ese colegio. Lo que quiero es que me lleves a dar una vuelta por el mar. No puedo olvidar el mar. ¿Lo harías por mí?» Kunturo miró la lejanía y luego asintió gravemente. El lazo entre Kunturo y Manu no se cortaría jamás. Manu se acercó a Kunturo y se montó en su cuello, y lo espolió suavemente con las rodillas. Kunturo parecía comprender. Kunturo comprendía todo. Lentamente extendió sus alas gigantescas y remontó vuelo. Manu se sintió cómoda y feliz, con el helado viento cruzando a ambos lados de su gorro de lana. Tener un amigo como Kunturo era lo mejor que había en el mundo. Ya no le importaba no poder ir a ese colegio ni saber castellano. Solo quería volar y ver el mar una vez más. Tsunami. Entonces Manu y Kunturo se quedaron boquiabiertos. El mar estaba muy cambiado. No tenía nada que ver con el hermoso mar del día anterior. Había perdido su color azul luminoso y su paz infinita. Gruesas olas metálicas y opacas estallaban contra la costa. Desde arriba se veía a los hombres que como hormigas corrían con sacos a la playa para armar una defensa contra la marejada. El mar estaba casi negro. «No te vayas todavía, Kunturo», rogó Manu. «Déjame mirarlo una vez más. Igual me gusta así, es como si fuera un animal salvaje». Entonces Manu miró hacia abajo y la vio. Lejos de la costa, una altura de agua se enroscaba sobre sí misma, levantándose muy alto, como el brazo de un gigante. Un remolino de agua oscura
que se elevaba cada vez más. Era tan potente y tanta amenaza había en aquel agua oscura que hasta Kunturo se quedó absorto, mirando esta especie de montaña que se acercaba como un barco gigante y mortífero hacia la costa, cada vez a más velocidad. Entonces Manu comprendió su sueño. Esa montaña de agua se precipitaría sobre el pueblo. Desde la costa los hombres no podían verla, pero era real. Ella la estaba viendo ahora. Su sueño se había cumplido y comprendió que debía salvar a la gente avisando. De pronto una idea tomó forma en su mente. Espolió rápido a Kunturo, que miraba la mole de agua avanzar hacia la costa. ¡Rápido!, Kunturo dijo. «Llévame al colegio». El cóndor comprendió que se trataba de un asunto de vida o muerte. Giró sobre su cuerpo y se lanzó veloz al descenso sobre la rada del puerto, en la ciudad, mientras Manu se apretaba a su cuello para no caerse. Ahora volaba más rápido y daba bruscos giros con el ala. En el patio del colegio, los alumnos asistían al acto cívico antes de entrar a clase. El salvamento. De pronto se sintió un revolotear y todos, directora y alumnos, miraron hacia arriba levantando sus cabezas, y todos vieron a la niña del día anterior montada como una amazona sobre un cóndor inmenso amaestrado que se detuvo en el centro del patio, haciendo volar todos los papeles con la fuerza de sus alas. Manu bajó de Kunturo mientras todos los niños que la víspera se habían reído de ella la miraban asombrados, sin poder pronunciar una sola palabra, ni en castellano ni en ningún idioma. Estaban boquiabiertos. Era la misma niña de la que se habían reído. Era la misma niña distinta, la niña Aymara, que ahora venía como una reina volando sobre un cóndor. Manu miró a la directora y le habló. La directora no entendía tampoco su lengua. Manu comenzó a hacer gestos tratando de explicar que una mole de agua se avecinaba sobre la ciudad, pero nadie le entendía. Las profesoras creían que se trataba de una niña loca. La directora las apartó. Algo estaba tratando de decirle esta niña. De pronto alzó la voz y gritó: «¿Quién sabe hablar aymara y castellano de entre ustedes?». Entonces se adelantó la niña del día anterior, la que le había explicado a Manu lo del idioma. Manu la miró y le remeció con los ojos muy abiertos. «Diles que viene una montaña de agua acercándose a la ciudad. Diles que tienen que correr hacia los cerros. Diles que pueden ir a mi casa en el altiplano. Diles que mi papá es jefe de la comunidad. Él los hospedará hasta que la montaña de agua se aplaque. Diles todo eso, rápido». La niña se volvió a la directora y en castellano le explicó lo que Manu decía. La palabra tsunami hizo erizarse los cabellos de la directora. Corrió a llamar al alcalde por teléfono. Después organizó la evacuación de niños y niñas. Los padres y apoderados comenzaron a llegar por las calles como locos. Muy pronto llegaron los camiones de la municipalidad y comenzó la caravana de vehículos hacia arriba. Iban todos al pueblo de Manu en el altiplano. Ella, montada en Kunturo, que daba vueltas en redondo, guiaba la caravana larguísima de autos y microbuses que subía por el cerro hacia arriba, cada vez más arriba. Todos subían y subían y subían. Algunos iban asustados, pero la presencia de Kunturo con Manu, animando a todos, los tranquilizaba. Entretanto, los papás de Manu habían recorrido todo el pueblo muy preocupados. Manu no aparecía por ningún lado. Habían ido a casa por casa preguntando por ella, pero no estaba. No había llegado con las llamas. El papá de Manu había subido a los bofedales y había encontrado a sus 12 llamas pastando solas. Manu no estaba por ninguna parte. La mamá de Manu se había puesto a llorar. «Tanto que le gusta trepar por las rocas», sollozó. «Es experta trepando, no tengas miedo», dijo el papá de Manu. Pero él también tenía miedo. Manu nunca había desaparecido así. De pronto, a lo lejos, una humareda se fue haciendo más y más grande. El primero en verla fue el papá de Manu. Venía gente, mucha gente, con algo volando sobre ellos. Y entonces todos los habitantes del pequeño pueblo del altiplano vieron lo que nunca podrían olvidar. Una larga caravana de autos, camiones y micros, llenos de gente de la ciudad. Todo el pueblo venía subiendo, agitando los brazos y saludando a los habitantes del pequeño caserío. Algunos gritaban o lloraban. Estaban muy nerviosos, asustados, y arriba de todos ellos, montada en Kunturo, como si hubiera nacido sobre un pájaro, venía Manu guiándolos.
El viento se había hecho más y más fuerte y una tormenta se avecinaba. El alcalde se bajó del camión donde venía y se aproximó al papá de Manu. «¡Viene un tsunami!», dijo. «Tuvimos que subir. Una niña maravillosa de Chipana nos salvó», e indicó hacia arriba, hacia el cóndor, donde Manu sonreía a su padre. Kunturu aterrizó sobre la plaza del pueblo y todos los habitantes se acercaron. Se repartieron a los niños de la ciudad para cuidarlos en las casas y el resto del pueblo se acomodó en la plaza y en los caminos de los alrededores. Las señoras de Chipana comenzaron a preparar ollas grandes de comida y al caer la noche todos estaban alrededor del fuego, comiendo y comentando cómo Manu los había salvado. «Es increíble el valor de su hija», le decía el alcalde y la directora del colegio al papá de Manu. «No vaciló un momento en venir a salvarnos. Ella es una heroína». El papá de Manu miró a su hija. Ella, muy colorada, dijo: «Papá, mamá, yo sé que los desobedecí y les pido perdón», y contó cómo había sido su primer día del colegio y lo angustiada que se había sentido. Los niños se acercaron y la abrazaron pidiéndole que les perdonara. «Simplemente, como no sabíamos tu idioma, creíamos que eras loca», dijeron. Pero eso no estuvo bien. Por favor, perdónanos». Entonces el papá de Manu miró al alcalde. «Tal vez sería bueno que en los colegios se enseñaran las cosas en castellano y en aymara», dijo. «De nuestros pueblos podrían ir profesores que supieran aymara y enseñar las cosas que hay que aprender a niños aymaras y chilenos juntos». Al alcalde le pareció una buena idea. La directora del colegio se acercó a Manu y a su madre. «Estaría muy feliz si vinieras a mi colegio, Manu», le dijo. «Yo me comprometo a tener una profesora que habla aymara y te enseñe en tu idioma. Y también tú aprenderás castellano para poder hablar con tus amigos en los recreos. ¿Qué te parece?». Manu le sonrió. «Sí quiero», dijo en aymara. La directora lo repitió en aymara y todos los niños del colegio de la ciudad repitieron la frase en aymara. Fue un momento muy hermoso. A lo lejos se sentía el rugir del viento y del agua lejana del mar. El papá de Manu se quedó un momento silencioso. Luego miró a la gente de Iquique y al alcalde y a la directora y a los niños, las mujeres y los hombres de la ciudad y de su pueblo. Nunca los había visto juntos. «Creo que ahora me gustaría que estudiaras en la ciudad», dijo el papá de Manu a su hija, «porque estamos mucho más cerca y somos más amigos que ayer. Ya la ciudad no será una enemiga, ni la gente de la ciudad se olvidará nunca de este tsunami ni de tu ayuda. Creo que ahora confío en la ciudad». Todos aplaudieron y Manu abrazó muy fuerte a su padre y a su madre. «¿Puedo ir con Kunturu al colegio?», preguntó. Entonces el alcalde se adelantó. «Ese cóndor es un verdadero héroe», dijo. «En la alcaldía habrá siempre una fuente con carne especialmente dispuesta para él». Entonces todos miraron para arriba y vieron el cóndor revolotear suavemente sobre la multitud. Todos aplaudieron y el papá de Manu dijo: «Bueno, ha sido un día memorable, pero ahora estamos todos muy cansados. Hay que irse a dormir». Y poco a poco las luces de las velas y los chonchones de la plaza se fueron apagando, y toda la gente de la ciudad y del pueblo de Manu durmió como si fueran hermanos. Desde lo alto, Kunturu bostezó como bostezaban los cóndores, y se dirigió a su nido. En lo alto de la roca, Manu, muerta de sueño, asomada a la puerta de su casa, lo vio pasar y le hizo señas con la mano. «Te quiero mucho, Kunturu», le gritó. Kunturu abrió y escondió sus garras en señal de saludo y desapareció en la noche.